discurso electoral. Muy poco hemos escuchado este tema, Marcela. De hecho, yo ni lo he escuchado. Y es una vergüenza porque yo tengo algunos entrevistados y están prometiendo como si fueran a una alcaldía o como si fueran a la presidencia. Eso me da risa. Están Y prometiendo es terrible. luchar contra la corrupción, dar más trabajo, no sé qué tanta cosa que dices, pero ¿cómo vas a hacer eso si tú solamente tienes que dar Exacto. leyes? Elmer Barrio de Mendoza, consultor internacional sobre turismo y desarrollo sostenible, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Elmer? Bienvenido. Bien, muchas Bienvenido, gracias, muy Elmer. amables. Saludos a ustedes. Bueno, tenemos que recordar también contigo que ayer se celebró la designación de Cusco y Machu Picchu como bienes culturales de la humanidad. Esto sucedió en el año de 1983. Vamos a verlo. Bueno, acabamos de ver Machu Picchu y Cusco, el ombligo del mundo, ¿no? El Cusco y Machu Picchu, esta ciudadela inca impresionante y que fue declarada como bien cultural de la humanidad en el año 83, Elmer, pero corremos el riesgo de que esto no sea quitado, pues, ¿no? Bueno, efectivamente cada cierto tiempo UNESCO hace una revisión de todos los bienes patrimonio mundial, todos los sitios patrimonio mundial, y en el caso de Machu Picchu permanentemente hay advertencias, hay warnings respecto de algunos temas de conservación. Sin embargo, no parece ser un riesgo inminente, siempre eso se enfrenta, siempre eso se atiende, aunque sea mínimamente, y bueno, estamos evitando, como sacando la pelota del arco, perder sería el colmo, ¿verdad? Sí, sería el colmo. Sería el colmo que perdiéramos a Machu Picchu. Eso creo que no va a pasar, pero sí, lamentablemente no lo mantenemos tal como debiera ser. Pero permítanme hacer un pequeño giro, porque el atractivo, el sitio que en el Perú sí está en riesgo en este momento es Cuélap. Exacto. ¿No? Exacto. Y el abandono de Cuélap ha sido realmente lamentable, sobre todo en los últimos años, cuando además existe un financiamiento de Plan Copesco para la conservación de Cuélap. Hoy Cuélap está al borde del colapso. Quizá la gran fortuna que tenemos ahora es que ha sido nombrada ministra de Cultura, una de las mayores expertas en arqueología en Amazonas. La doctora Guillén es sin duda una garantía de que este abandono va a detenerse a la brevedad posible. Yo hago votos porque así sea, porque lamentablemente en estos últimos meses Cuélap ha estado al borde del colapso. Mira, en noviembre ya se había anunciado, y esto lo anunció el gobernador de Amazonas, estaba responsabilizando al ministerio por el abandono que se había hecho de Cuélap, y las lluvias torrenciales estaban afectando en demasía. Entonces, en cualquier momento podemos perder Cuélap. Sin duda, por eso es que hago votos porque la presencia de Sonia Guillén en el Ministerio de Cultura sea una barrera que... Sí, ojalá. No. Habría todas las razones para pensar que así va a ser. Ojalá estemos a tiempo, porque yo he sido director del Museo de la Imebamba, es una de las mayores expertas en la cultura de Chachapoyas y en particular en la conservación de las momias, que bueno, es realmente una persona muy destacada al respecto. Sería muy extraño que no tome medidas inmediatas. Una perita real en todo esto. Entonces
yo creo que ella va a tomar cartas en el asunto sí, yo también. inmediatamente. Yo Porque debe también, tener sí. asesores, como tú en este momento que nos Bueno, estás comentando, debe tener claro. asesores Pero que le deben tiene, estar tiene diciendo. magníficos asesores en el Claro. norte que pueden ayudarla. ¿no? Ojalá y la ministra Elmer te pueda estar escuchando para que La se doctora tome. Guillén. Claro, no, Elmer, la doctora Sí. Guillén pueda tomar cartas en el asunto y Claro. pueda. No solamente con Cuelax, sino con muchos vestigios que se están perdiendo, simplemente por la inacción de muchos Hay ministros que han pasado un por ese problema sector. bastante serio al respecto y sobre todo además también por intervenciones inadecuadas, Sí. ¿no? O sea, no bien planificadas, con criterio no de conservación patrimonial, sino a veces de mercado, con decisiones demasiado poco técnicas. Yo espero que eso en estos meses que vienen comience a cambiar. Yo personalmente no soy demasiado optimista respecto a lo que va a pasar en la gestión pública en los próximos meses, pero en el caso de estamos cultura igual. creo que Sí. el cambio ha sido altamente positivo, ¿no? Altamente Muy provechoso. positivo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué cosa no entendemos del beneficio que nos da el turismo? Ya sabemos que hay un beneficio económico, Sí. un beneficio, pero ¿qué es lo que no entendemos? ¿Por qué se descuida Lo tanto? que no entendemos son las características del Perú con relación al turismo. Muchas veces decimos, tenemos lo mismo que México, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué no tenemos tantos turistas que en México, que tiene más de 30 millones, no llegamos a 5 todavía, ¿no? O estamos alrededor de 5. Y no es verdad que seamos iguales que México. Hay dos diferencias cruciales con México. La primera es que México tiene una enorme frontera con el principal emisor del mundo, que es Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, hay un mercado que provee de turistas a México de Inmediato. manera permanente. Inmediato, ¿no? ajá. Y lo segundo, México tiene una gran oferta de playas que Perú no tiene, que es una gran parte del turismo mundial, ¿no? Entonces, el Perú no debe pensar en compararse con aquello que no es comparable. El Perú tiene ventajas competitivas claras. La más importante es que los turistas que visitan el Perú se quedan más tiempo y gastan más que en el promedio de otros países. ¿Esto por qué? Porque el Perú es un destino de relativa larga distancia, el ingreso de los turistas es 60% por avión, no pasa a eso en el resto del mundo, donde el turismo por tierra es el más numeroso, ¿no? Y segundo, porque los destinos asociados exigen un desplazamiento y una permanencia obligatoria. La mínima permanencia en Cusco, por ejemplo, es de 3 o 4 días, es la mínima permanencia en Cusco. Claro. Lima recibe 2 días de todas maneras para entrar y para salir, y si uno quiere ir a otro destino, la permanencia promedio se eleva. Perú tiene hoy día 10 días de permanencia promedio y un gasto diario de poco menos de $100 por parte de los turistas internacionales. Esto es alto, pero lo más grave es que siendo que es alto, antes fue más alto. Antes la permanencia era 13 a 14 días. Estamos hablando de hace menos de 20 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, que estamos dejando, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Y, o sea, estamos dejando ya de ser el turismo está dejando de ser un polo de desarrollo. No, no tanto, pero lo que sí está dejando es lo que decían ustedes hace un rato. ¿Qué es lo que no se entiende en el Perú sobre el turismo? Lo que no se entiende es que uno no puede estar hablando solamente de que vamos a tener más millones de turistas si uno no controla otros dos indicadores mucho más importantes. Vamos a garantizar que el turista se siga quedando en el Perú casi 2 semanas o que vuelva a quedarse en el Perú casi 2 semanas, y segundo, que su gasto se incremente. En realidad, para el turismo, más importante que cuántas personas ingresan es cuánto dinero dejan, como en cualquier otra actividad económica. Claro. Y esos dos factores, permanencia y gasto, no son parte de la estrategia del país. Ustedes recuerdan a todos los presidentes de la República o todos los que hablan de turismo en el medio político, a lo que se refieren siempre es, vamos a llegar, como dijo Kuczynski, a 7 millones de turistas, o como dijo Humala en su momento, a 3,5 millones de turistas. Nunca se llega. Es más, el gobierno ya planteó que el tope va a ser 5,600,000 turistas al 2021. Es decir, se ofrece lo que no se puede conseguir y se descuida aquello que sí tenemos, que es la permanencia y el gasto. Que eso sí se puede incrementar con una estrategia sensata e inteligente. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que el turista se sienta cómodo y quiera quedarse más tiempo y gastar más? A ver, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que así como no todos los espacios son mineros, no todos los espacios son pesqueros, no todos los espacios son de agroindustria, no todos los espacios son turísticos. Entonces creo que olvidarse de esta idea de que en cualquier lado puede haber turismo. Ciertamente podemos expandir el turismo, pero tenemos que expandirlo a partir de bases firmes. El turismo va creciendo
de destinos que ya se van consolidando y luego vamos agregando otros destinos. Pero para eso hay que garantizar la consolidación de estos destinos. En segundo lugar, identificar qué tipo de turista viene al Perú. Y el tipo de turista que viene al Perú es un turista que gasta más que el promedio mundial, es un turista que en el 75 u 80% tiene educación superior de diversos grados, pero es un turista educado, es un turista con un promedio de gasto alto, es un turista que tiene información, mucha información previa antes de venir al Perú, porque el Perú es un destino relativamente distinto de otros destinos. Entonces, este turista hay que identificarlo, porque hoy día el marketing no puede ser generalizado. El marketing sin target, sin blanco al que apuntar, es un marketing errado. Entonces, si nosotros tenemos turistas que vienen aquí al Perú por 3 razones principales: vienen por cultura, vienen por naturaleza y vienen por aventura. Son las 3 grandes razones por las que vienen al Perú. Y esos turistas no son difíciles de ubicar porque están en universidades, están en asociaciones culturales, están en centros de investigación, son hasta identificables con nombre y apellido, y eso no se hace en el Perú. Si nosotros llegamos directamente a esa masa potencial de turistas, que puede ser infinita para lo que el Perú requiere recibir, tendríamos la garantía de que va a haber más permanencia y más gasto. Perfecto. Es interesante lo que has dicho, Elmer, pero a esto también hay que agregarle un plus, ¿no? Porque mucha gente que visita países son, por ejemplo, gente que viene recomendada de otras personas, o que visita México, ¿no? Por ejemplo, la gente va a México porque sabe que va a encontrar seguridad, porque sabe que va a encontrar muchísimas cosas, pero cuando tú encuentras pues a Perú en una lista que dice que no es nada confiable, nada seguro, entonces mucha gente se va a retraer. Y si yo pensaba pasar 10 días en el Perú, paso 5. Tú ves hoy día esta mafia que hay de gente, de delincuentes que están esperando a los turistas que vienen con relojes para sacarle hasta el brazo, para robarle. Así es. Llegas y encuentras una cuela totalmente pues abandonada. Encuentras un Machu Picchu que por partes ya está cerrado y no hay pase a la gente, entonces ya estás limitando el acceso. El turista que se va y escucha a Perú, no vayas porque solamente te van a dejar pasar a 4 metros cuadrados de Machu Picchu, cuela se está cayendo, hay una delincuencia terrible, a mí me robaron una maleta. Entonces son también factores fundamentales para sostener un turismo en el Perú. A ver, a mí me gusta hablar sencillo, ¿eh? Un turista para visitar cualquier destino se hace 4 preguntas. Pregunta 1, ¿qué hago? Es decir, ¿qué voy a ver? Claro. Segundo, ¿cómo llego? Sí. Tercero, ¿dónde como? Y cuarto, ¿dónde duermo? Y la oferta de un destino tiene que satisfacerlo, si es posible, en estas 4 respuestas de la manera más clara y atractiva posible. Hay un elemento de entorno determinante que es la seguridad. Y en el índice de turismo y viajes del Foro Económico Internacional, sistemáticamente todos los años sale que la principal debilidad turística del Perú es la seguridad. O sea, lo sabemos de memoria. Exacto. Pero no solamente no va mejorando la seguridad, sino que, como bien han dicho, va empeorando con este aporte internacional que nos han venido a traer de los robos de relojes o de joyas que no se practicaba aquí en el ámbito delincuencial del Perú. Que iban a estar robando Rolex. Claro, ni nos fijamos. Y además en los lobbies de los hoteles. Y desde en el desembarco de los turistas en los hoteles, escenarios donde antes no sucedía. Antes interceptaban algunos delincuentes los vehículos en la ruta, ¿no? Pero ahora ya no, se ha vuelto mucho más serio el asunto y hay que tener cuidado con este dato porque lo importante es confrontarlo. Es decir, lo que es malo hay que volverlo bueno. No se trata de difundir que somos inseguros, sino se trata de ver cómo hacemos para enfrentarlo. Le voy a poner 2 ejemplos sencillos. En Colombia tuvo un gran éxito una campaña que tenía otro nombre, pero que se conoció por su lema, que decía: el riesgo es que te quieras quedar. O sea, Colombia era peligrosa por el narcotráfico, exacto, por el terrorismo, etcétera, etcétera, pero ellos convirtieron la palabra riesgo en una virtud para captar turistas. Claro. El riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Y el otro caso, cuando hubo cólera en varios países de América Latina, no sé si ustedes recordarán, son muy jóvenes seguramente, pero mientras nosotros aquí nos lamentamos,
y el cólera fue más importante que Sendero para el decremento del turismo en la década de los 80, por si acaso, ¿no? 80-90, en México lo llamaron la venganza de Moctezuma, o sea, le pusieron un nombre que le daba un toque hasta divertido al mismo tema y que disminuía la prevención de los turistas, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay toda una leyenda sobre la venganza de Moctezuma. Entonces, cómo iba a eliminar a los extranjeros. Turismo es imaginación, o sea, que nos falta muchísimo. Nos falta, porque el turista lo que hace para decidir un viaje es establecer una conexión emocional. Quien dependa de esa conexión es pero el que gana. Elmer, o sea, hoy día estamos hablando de turismo, pero turismo ceviche, turismo papa a la huancaína, turismo chicha morada. O sea, estamos convirtiendo el turismo real simple y llanamente en una carta gourmet para el turista. Bueno, el turismo gastronómico es muy importante, ha incrementado su importancia a nivel mundial. Recuerdan la tercera pregunta, ¿dónde como? ¿Dónde como? Y el Perú, para el Perú, responde esa pregunta magníficamente. Donde quieras. Así, donde sea, donde y quieras. en algunos sitios de manera tan rico en el mercado. Pero tú crees que se como venga gente desde Estados Unidos o desde Timbuktu a comer a Perú. No, es que no. Es que lo que hay que comprender bien, claro, es que la gastronomía es un componente de la experiencia turística. Así es. Muy positivo para el Perú, pero no va a determinar, salvo para un grupo muy pequeño, ¿no?, que la gente venga para comer. Eso no sucede. Y sirve muchísimo, porque una de las cosas en las que México, por ejemplo, no basó, pero sí su turismo también fue fuerte, es en la gastronomía mexicana, los tacos, siendo que todo, al final de cuentas, es lo mismo. Y es muy mala. Y es lo mismo. Comparada con la peruana, nada que ver. Tortilla es para todo, solamente que es taco, enchilada, chilaquiles, pero todo es tortilla. Pero no olvides nuevamente la frontera que tiene México con Estados Unidos. Claro. Pero a diferencia de nosotros que tenemos a Chile, Argentina, Colombia, que y con pasos de frontera pequeñitos. Claro. Me he dado cuenta de algo, Elmer, ahorita conversando. Una de las cosas que en las películas, por ejemplo, gringas, extranjeras, siempre se hacía referencia a México antes, como cuando ibas al extranjero o algo, por decir místico, mencionaban México. Ahora, cuando quieren ver algo místico, algo que sobresale, mencionan a Perú en muchas películas, sí, ¿no? Entonces tenemos ese ya... Incluso La Momia, ¿no? La película de La Momia, la última entrega de La Momia, dice, nos encontramos en Perú. En Perú, Dora la Exploradora. Perú se ha vuelto una locación imaginaria para el mundo. Sí, para algo místico, para aventura. ¿Tú crees que se están dando políticas públicas para el tema de nuestro patrimonio y sobre todo el turismo? A ver, políticas públicas ni patrimoniales ni turísticas. Es una política pública, primero, supone una gran decisión inteligente y validable. Es decir, una política pública no puede ser vamos a apoyar el turismo, ni vamos a proteger el patrimonio. Una política pública tiene que ser vamos a activar, por ejemplo, el mercado especializado para los turistas en el Perú. No puede ser que Perú sea tercer destino de aventura en Sudamérica, teniendo lo que tiene, siendo primero Chile y lo más sorprendente, segundo Uruguay. Chile, ¿no? Que no tiene. Claro, y que no tiene, pero han trabajado, la idea de Uruguay es que trabajó la aventura soft, la aventura suave, para el mercado argentino y brasilero. Entonces han desarrollado una oferta adecuada. Claro, pero Uruguay tiene una cosa más inteligente todavía. Se dice que no se exporta impuestos, ¿no es cierto? En Uruguay uno registra su tarjeta de crédito al entrar, una tarjeta de crédito, y con eso no le cobran IVA, IGB acá, ¿no? Entonces, no consume impuestos el turista como no debe de consumirlos. Aquí hay un proceso de devolución de impuestos muy extenso, muy engorroso, que casi nunca sucede, y solo en la compra de paquetes turísticos. Hace ya un año que el gobierno, en la mesa de turismo donde entró el sector privado, acordó establecer un mecanismo similar al de Uruguay. Incluso el primer ministro Salvador Sola lo anunció en el Congreso, pero hasta ahora no se ha materializado. Y esto es muy importante porque se pierde competitividad, un destino que no te cobra el IGB frente a otro que sí te lo cobra. Y esto ya depende mucho de la nueva ministra de turismo, ¿no? El ministro de turismo de cultura también, ¿no? Que pueda promover este tema. Elmer Barrio de Mendoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, consultor internacional sobre turismo y desarrollo sostenible.
hay que meterle punch al turismo, ¿no? Así es, ojalá que la doctora Guillén lo haga. Exacto, regresamos. Gracias.